En el corazón de la Ciudad de México yace el enigmático Templo de San Francisquito, un lugar que ha sido testigo de siglos de historia y misterio. Acompáñanos en esta emocionante narrativa mientras exploramos los oscuros pasillos de este antiguo templo y desentrañamos los secretos que han perdurado a lo largo del tiempo. Prepárate para adentrarte en una historia sobrenatural que te llevará más allá de lo imaginable. Bienvenidos a la leyenda del Templo de San Francisquito. En el corazón de la Ciudad de México, en un rincón apacible y antiguo, se encuentra el Templo de San Francisquito. Este templo, dedicado a San Francisco de Asís, ha sido testigo de siglos de historia y devoción. Sin embargo, también está envuelto en una leyenda que ha intrigado a los habitantes de la ciudad durante generaciones. La historia se remonta a la época colonial, cuando México estaba bajo el dominio español. Se dice que en ese entonces, el templo era un lugar de gran importancia para los fieles y era conocido por su belleza y su conexión espiritual. Cuenta la leyenda que un joven fraile franciscano llamado Juan de la Cruz se destacaba por su fervor religioso y su servicio a la comunidad. Sin embargo, su devoción también lo llevó a un oscuro camino. Atraído por la búsqueda del conocimiento y el poder espiritual, comenzó a explorar textos prohibidos y secretos ocultos en la biblioteca del templo. Con el tiempo, Juan de la Cruz se obsesionó con un antiguo y misterioso ritual que prometía otorgarle habilidades sobrenaturales. En su desesperación por obtener ese poder, realizó el ritual en secreto en el interior del templo. Sin embargo, el ritual no salió como esperaba, y en lugar de ganar poderes divinos, se vio atrapado en una oscura y siniestra maldición. A medida que pasaban los días, el joven fraile comenzó a experimentar cambios aterradores en su apariencia y comportamiento. Su piel se volvió pálida como la nieve, sus ojos adquirieron un brillo infernal y su risa se convirtió en una carcajada malévola. Se había convertido en una figura siniestra y perversa, más cercana a un ser demoníaco que a un hombre de fe. La comunidad religiosa y los habitantes cercanos comenzaron a temer al fraile convertido en monstruo. Se decía que merodeaba el templo y sus alrededores durante las noches, aullando y aterrorizando a aquellos que se atrevían a acercarse. Se convirtió en un símbolo de terror y maldad, y muchos evitaban el área por completo. Finalmente, cuentan que el Vaticano envió a un grupo de sacerdotes y exorcistas para liberar el alma del fraile de la maldición que lo había consumido. Durante una noche de enfrentamiento con el mal, el templo se llenó de cánticos y oraciones. La batalla espiritual culminó en la expulsión del oscuro espíritu del fraile, que dejó tras de sí un rastro de terror y misterio. Aunque el templo ha sobrevivido a los siglos, la leyenda del Templo de San Francisquito persiste. Los lugareños cuentan historias de avistamientos de la figura siniestra, susurros en las noches de luna llena y extraños fenómenos en sus alrededores. El templo es tanto un lugar de veneración como un recordatorio de los oscuros secretos que pueden esconderse entre sus muros antiguos. Se dice que la oscura transformación del fraile Juan de la Cruz no solo afectó su apariencia, sino también su personalidad y sus actos. Una vez convertido en un ser siniestro, se rumorea que comenzó a acechar a los lugareños que se aventuraban cerca del templo durante la noche. Los relatos cuentan que solía aparecer de repente, emergiendo de las sombras con una risa escalofriante y perturbadora. Los testigos de sus apariciones afirmaban que sus ojos brillaban con una luz malévola y que su presencia desencadenaba un escalofrío en el aire. La figura del fraile vampírico se convirtió en una pesadilla recurrente para aquellos que conocían su historia y evitaban el área a toda costa, especialmente después de la puesta del sol. La llegada de los sacerdotes y exorcistas enviados por el Vaticano para enfrentar al malévolo espíritu del fraile no fue un evento sencillo. Se dice que durante los enfrentamientos nocturnos en el interior del templo, los sonidos de luchas espirituales y rezos intensos llenaron el aire. Lugareños que vivían cerca afirmaban haber escuchado gritos inhumanos y lamentos que parecían provenir del inframundo. Tras intensos rituales y oraciones, los exorcistas finalmente lograron liberar al templo de la presencia oscura que lo había acechado durante tanto tiempo. Se cuenta que, al amanecer, el sol iluminó el templo con un brillo especial y un aura de paz que no se había sentido en años. A pesar de la liberación del templo, la leyenda del fraile vampírico sigue viva en la Ciudad de México.
El templo de San Francisquito se convirtió en un lugar que cautiva tanto a los amantes de las leyendas como a los cazadores de experiencias paranormales. A lo largo de los años, se han reportado avistamientos de sombras y susurros inexplicables en las cercanías, manteniendo vivo el misterio que rodea a esta enigmática historia. Hace muchos años, durante una noche de luna llena, un grupo de amigos decidieron aventurarse en el enigmático templo de San Francisquito. A pesar de las advertencias y las historias de la leyenda que rodeaba el lugar, la curiosidad los impulsó a explorar sus muros antiguos y descubrir si las historias eran ciertas. Con linternas en mano, se adentraron en el templo con nerviosismo pero también con emoción. La luz de la luna se filtraba a través de las vidrieras, creando sombras danzantes en las paredes. Los murmullos del viento y el crujido de la madera antigua añadían un toque escalofriante a la atmósfera. Mientras exploraban, uno de los amigos, llamado Ana, afirmó sentir una extraña presencia. Sus manos temblaban y el frío parecía aumentar a su alrededor. A medida que avanzaban por los pasillos del templo, las linternas comenzaron a parpadear de manera inexplicable, como si fueran afectadas por alguna fuerza sobrenatural. De repente, una puerta antigua se abrió sola, revelando una sala en penumbras. Aunque sus amigos dudaron en entrar, Ana se sintió atraída hacia la habitación como si algo la llamara. Al cruzar el umbral, se encontró con una figura sombría en la esquina de la sala. La figura emanaba una extraña energía, y Ana se quedó paralizada por el miedo. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la figura no era más que una estatua antigua de un santo en una vitrina. Aunque el alivio la invadió, no pudo evitar notar que la vitrina estaba cubierta de una fina capa de polvo, como si nadie hubiera limpiado ese lugar en años. Decidieron abandonar la sala y continuar su exploración, pero Ana seguía sintiendo que estaban siendo observados. Los murmullos del viento parecían transformarse en susurros y risas inquietantes. Finalmente, el grupo decidió salir del templo y regresar a la seguridad de la luz de la luna. Al salir, Ana se detuvo y miró hacia atrás, hacia el templo de San Francisquito. Aunque habían salido ilesos, no podía quitarse la sensación de que algo oscuro y misterioso los había acompañado durante su visita. La experiencia les dejó una inquietante impresión, y desde entonces, Ana y sus amigos evitaron cualquier acercamiento al templo durante las noches oscuras. Algunos datos sobre la leyenda. Historia colonial. La leyenda del templo de San Francisquito se remonta a la época colonial de México, cuando la influencia española estaba arraigada en la sociedad y la religión desempeñaba un papel fundamental en la vida cotidiana. Fieles devotos. Durante siglos, el templo fue un lugar de devoción y oración para los fieles seguidores de San Francisco de Asís. Los habitantes de la Ciudad de México acudían al templo en busca de consuelo espiritual y bendiciones divinas. Vinculación a los franciscanos. El templo era administrado por la Orden Franciscana, que tenía un gran impacto en la vida religiosa y cultural de la región. Esto añadía un elemento de autenticidad a la leyenda, ya que las figuras históricas reales se entrelazaban con el relato. Biblioteca secreta. En la leyenda, el joven fraile Juan de la Cruz se obsesiona con textos prohibidos y secretos ocultos en la biblioteca del templo. Esta biblioteca se convierte en un escenario clave donde se desarrolla parte de la historia, añadiendo un toque de misterio y conocimiento oculto. Ritual oscuro. El ritual oscuro que el fraile realiza en secreto en el interior del templo agrega un elemento de magia y ocultismo a la historia. Este ritual es el punto de no retorno en la transformación del fraile en el ser siniestro que acecha el templo. Batalla espiritual. La llegada de sacerdotes y exorcistas enviados por el Vaticano para enfrentar al espíritu maligno del fraile agrega un aspecto de lucha espiritual y redención a la narrativa. Esta batalla es el clímax de la historia, donde el bien y el mal se enfrentan en un enfrentamiento trascendental. Legado de terror. A pesar de la liberación del templo, la leyenda sigue viva en la Ciudad de México. El lugar se ha convertido en un destino de interés para aquellos que buscan experiencias paranormales y quieren conocer más sobre la historia aterradora que rodea sus paredes antiguas. Terror y fascinación. La leyenda del templo de San Francisquito encarna una mezcla de terror y fascinación que ha perdurado a lo largo de los años. Las historias de avistamientos y fenómenos inexplicables han contribuido a alimentar la creencia en la presencia sobrenatural en el templo. Así concluye la enigmática historia del templo de San Francisquito, un lugar donde la devoción y el misterio se entrelazan en un relato de oscuridad y redención.
A medida que dejamos atrás los pasillos antiguos y las sombras del pasado, te invitamos a seguir explorando las leyendas y los misterios que el mundo tiene por ofrecer. No olvides suscribirte para más relatos sobrenaturales y descubrir los secretos que aguardan en las sombras. Hasta la próxima.